Vamos a ver el comando de elipse. ¿Sí? Entonces el método abreviado para ejecutar el comando de elipse es el. ¿Sí? Entonces la forma más fácil es a partir de dos ejes, ¿sí? Un eje longitudinal y un eje transversal, que es como se genera una elipse. ¿Okay? Entonces nos pasamos a AutoCAD y tecleamos EL, ¿sí? Primero nos va a especificar que demos un primer punto para un eje. Entonces nosotros le damos clic, ¿sí? Trazamos el primer eje y después podemos trazar el segundo eje. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer una elipse que tenga el primer eje, le puedo teclear que tenga, por ejemplo, 10, y el segundo eje que tenga 5. ¿Sí? Entonces, que tenga 2. Una vez que yo ya dibujé mi elipse, puedo tomar los nodos y modificarla inclusive. Es decir, la selecciono primero, tomo los nodos, doy clic y puedo hacer más grandes o más pequeños los ejes que conforman mi elipse. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ese comando es relativamente sencillo. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora vamos a ver un comando que es igual de los de modificación, que es muy útil, sobre todo porque nos permite hacer espejear objetos, ¿no? Entonces, vamos a ver el comando mirror, que es espejo, ¿sí? Y como el nombre nos lo dice, lo que vamos a hacer es que de un objeto lo vamos a espejear dependiendo de un eje de simetría. Entonces, este comando lo vamos a ejecutar a partir de la tecla MI, tecleando MI, y se hace el espejeo a partir de un eje, ¿sale? Pues lo primero que yo necesito es un eje para que yo lo pueda copiar haciéndole un espejeado. Entonces, ¿cómo funciona? Voy a hacerlo ahorita con estas figuras básicas, ¿sí? Con rectángulos, y lo que voy a hacer es que voy a dibujar una línea, ¿sí? Entonces, esta línea me va a servir como mi eje, en este caso mi eje de simetría, en el cual yo voy a espejear mi figura. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ejecuto el comando MI
para el mirror, selecciono mis objetos, tecleo Enter, y ahora lo que me pregunta AutoCAD, lo que me pide es que especifique el primer punto de la línea. ¿Sí? Entonces voy a dar, por ejemplo, doy arriba, doy abajo y tecleo Enter. ¿Sí? Entonces les voy a pedir de favor que hagan el mismo ejercicio. Trácense unos objetos, y tienen los objetos, tracen una línea que va a ser su eje de simetría. ¿Sí? Y a partir de ese eje de simetría vamos a hacer el mirror. También lo vamos a poder hacer con inclusive ejes que sean líneas inclinadas. ¿Sí? Entonces siempre esa línea de referencia va a ser el eje de simetría. Entonces voy a hacer el ejercicio ahora con una línea inclinada. Entonces MI, selecciono mis objetos, Enter, doy el primer punto, el segundo punto y Enter. ¿Sí? Entonces, ahora bien, el mirror no necesito necesariamente, a fuerza una línea. Lo puedo hacer inclusive sin tener una línea de referencia. Entonces, puedo hacerlo inclusive es una línea. Entonces lo que voy a hacer ahorita, simplemente voy a agarrar y voy a darle mirror. Y yo puedo, sin tener una línea de referencia, darle clic aquí. Activo mi orto, en este caso, si yo lo quiero que sea espejeado vertical. ¿Sí? O sea, no necesito la línea. O eso me implica que, por ejemplo, si yo tengo un objeto y quiero copiarlo a partir del eje de simetría de otro objeto, lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, no necesariamente necesito una línea, o simplemente con que yo dé dos puntos, es como puedo hacer el mirror. ¿Ok? En este caso, la condición para hacer el mirror sí es que tenga dos puntos, primer punto y segundo punto, y a partir de eso me hace mi espejeo. ¿Vale? Entonces, hagan de favor ese ejercicio de hacer el mirror, pero sin una línea de referencia. El comando mirror tiene la opción de espejear un objeto y borrar vamos a decir, el objeto original. Aquí lo que hicimos en este primer ejercicio fue hacer el mirror y se copian, es decir, tenemos un original y una copia, dos objetos. Pero lo que podemos hacer es que lo espejea y lo borra y me conserva uno solo. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, entonces, ¿cómo lo hago? Nuevamente le doy MI para el mirror, selecciono mis objetos, doy el primer punto, el segundo punto, y aquí me espero, porque aquí yo le puedo decir que me borre el objeto original. ¿Sí? Entonces para eso le doy Y para el yes y le doy Enter. Entonces me lo espejea y me lo borra. ¿Sí? Esto me puede servir, por ejemplo, cuando yo voy a trazar un objeto que sé que es simétrico. Entonces, pues yo en este caso únicamente pues me bastaría, por ejemplo, con hacer pues la mitad de un objeto. Por ejemplo, voy a hacer aquí una copa de vino. ¿Sí? Aplico el comando mirror. En este caso no voy a querer que me la borre, sino que la mantenga. ¿Qué es lo que tengo? ¿Sí? Ya tengo un objeto perfectamente simétrico. Entonces, con que yo trace únicamente la mitad, puedo ahorrarme
la mitad del trabajo. ¿Sí? Entonces sí van a decir que pues para qué hicimos todo si hay objetos, hay comandos que nos facilitan las cosas. Bueno, el chiste un poquito es llevar el proceso, porque eventualmente habrá ocasiones que sí tengan que dibujar objetos completos, ¿no? Que no sean simétricos. Pero bueno, esa es una gran ventaja, ¿ok? Cuando tenemos objetos que son simétricos. Inclusive podría detallar un poco más esta copa. Podría aquí hacer alguna serie de detalles y ejecutar exactamente el mismo comando, recibir el mirror. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de utilizar el comando mirror. Y bueno, nuevamente, hacer la aclaración que no necesito tener una línea, ni necesito tener una línea perfectamente horizontal o vertical para generar un mirror. Es decir, yo lo puedo hacer prácticamente como yo quiera. Entonces el comando mirror nos puede ahorrar bastante tiempo al hacer objetos que guardan una propiedad de simetría. Para girar o rotar un objeto se utiliza el comando rotate. ¿Sí? O RO. ¿Ok? Pues con el comando RO vamos a rotar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que funciona el comando rotar? El primer punto que tenemos que considerar, o el primer aspecto que hay que considerar es que rotar siempre lo va a hacer a partir de un punto base. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos escoger qué punto va a tomar para que lo rote. Entonces, por ejemplo, si yo tomo un punto superior del lado derecho, lo va a rotar así. Si yo tomo el punto izquierdo superior, lo va a rotar así. Si yo tomo el punto bajo, lo rota así. Entonces hay un punto que se queda fijo y de ahí es donde va a rotar. ¿Ok? Entonces lo voy a hacer en este caso con este cuadrado, este rectángulo que tengo aquí. Entonces yo ejecuto el comando RO para rotar, selecciono el objeto, Enter, y lo primero que me pide es que especifique el punto base de donde lo va a rotar. ¿Sí? Entonces vean, si yo escojo la esquina superior derecha, lo va a rotar a partir de ese punto. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando yo selecciono, le doy ese primer punto base de rotación? Me lo deja fijo y yo con el mouse puedo rotar libremente. ¿Ok? Entonces yo lo puedo soltar y se queda ahí. Si yo le doy, por ejemplo, el clic, punto base, abajo, pues es exactamente lo mismo. Deja fijo ese punto como si fuera una rótula y a partir de ese yo puedo rotar. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tomo una zona central, una zona dentro del rectángulo, pues lo va a rotar a partir de ese punto. ¿Ok? Entonces, ese es un poquito de chiste que tiene el comando rotar. Entonces, nuevamente comando RO para rotar, doy Enter, selecciono un objeto, doy Enter, selecciono el punto base. ¿Ok? Y puedo rotar. Obviamente, si está activado el orto, únicamente lo va a rotar a cada 90 grados. ¿Sí? Ahora bien, hay una cosa interesante aquí, y yo puedo también teclear el ángulo que quiero que me lo rote a partir del punto base. Entonces, por ejemplo, si yo doy como punto base aquí, lo voy a rotar 45 grados. Tecleo 45, doy Enter
y lo rota 45. ¿Sí? Entonces lo voy a regresar. Pues le puedo dar 30, 40, 45, 90, lo que yo quiera. ¿Sí?